Gràcies, Ricard. Jo, si us sembla bé, faré l'exposició en castellà. Crec que hi ha gent que també està fora y a mí no me costa res fer-ho així. En primer lugar, agradecer a la organización el hecho de invitarnos a presentar el proyecto. Es todo un placer estar aquí. No he podido estar al inicio de la jornada, pero bueno, ya hoy y mañana estaré la jornada completa. Bien, el proyecto del Museo Virtual de la Mujer Combatiente se enmarca en un proyecto que es como ha comentado Ricard, Mujeres en Guerra, Vida y Legado de la Mujer Combatiente de la Guerra Civil Española, que está liderado por el grupo Nexus UPF. Este proyecto es un proyecto más general de investigación que tiene como objetivo fundamental pues eso, analizar y estudiar desde la perspectiva de las mujeres su participación, y me ciño a esto exclusivamente, su participación en el conflicto armado en unidades militares. Luego hablaremos de las diferentes funciones que pudieron hacer dentro de estas unidades, pero el requisito o el objeto de investigación es la mujer combatiente como tal. Dentro de este proyecto pues, se han elaborado distintos formatos, se han explorado formatos audiovisuales, como el documental Milicianas, libros de divulgación, obviamente en el ámbito académico también. Y el Museo Virtual de la Mujer Combatiente no es otra cosa que la expresión pública, divulgativa y en red de todo este trabajo, ¿no? Está pensado fundamentalmente para que lo consulten otros investigadores, y veremos después cómo se puede hacer esto, familiares, público general interesado y entidades memorialísticas. Aprovecho para decir, ya que tenemos por aquí a César, que el proyecto ha sido posible, el proyecto del Museo Virtual, gracias a la colaboración del Instituto Navarro de la Memoria, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Instituto de las Mujeres y de la Fundación Rosa Luxemburgo. Bien, el punto de partida de esta investigación, obviamente nosotros no somos pioneros en los estudios sobre las mujeres en la guerra civil, han habido muchísimas investigadoras e investigadores que han trabajado este colectivo de mujeres, pero considerábamos que hasta el momento no se había hecho desde un análisis de las fuentes documentales de manera prioritaria, ¿no? Sí que se había trabajado mucho en la memoria oral, y después había toda una serie de espacios comunes que se habían ido traduciendo, traspasando dentro de la historiografía que afectaba a este colectivo de mujeres. Y por eso creíamos que era fundamental iniciar esta investigación a partir de un análisis documental en primera instancia, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que todos conocemos respecto a las mujeres combatientes? Pues bueno, bien, su afiliación política, por ejemplo, siempre se había dicho que eran todas anarquistas, o se creía comúnmente que eran la mayoría de ellas anarquistas, como no, de los barrios de las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Ese mito de la mujer combatiente, por descontado que eran prostitutas, ¿no? Aún a día de hoy hay algunos historiadores que dicen que las mujeres combatientes eran prostitutas en el frente. Había la cuestión también de la edad, ¿no? Se había atribuido a todas estas combatientes que eran mujeres jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, por definición, gente inmadura que no tenía o no había tenido la capacidad de decidir participar activamente del conflicto, y en definitiva habían ido detrás de algún hombre, su hermano, su marido o su pareja. Bien, eran espacios comunes que también creíamos que era un objetivo principal combatir a partir de esta investigación, entre otros. Como os digo, el trabajo pues, se centró en el estudio de las fuentes. Para mí, en mi caso, el interés, no el interés, la visión de que yo también estaba equivocado en algunos conceptos, aparece durante mi tesis doctoral. Yo trabajé las milicias antifascistas en Cataluña. Para eso analicé un fondo documental de subsidios de cerca de 200.000 documentos, subsidios de milicianos organizados en Cataluña. Y para mi sorpresa, durante aquellos años empecé a ver pues, que había muchísimas mujeres. Y obviamente no solo mujeres anarquistas, sino que había mujeres de todas las organizaciones catalanas, que no eran pocas en ese momento, desde el Centro Moderado Republicano hasta el Movimiento Libertario. Bien, a partir de ahí empecé a trabajar también con Tania Bayó en este proyecto, y empezamos a trabajar pues, a nivel de archivo. ¿En qué se basa el proyecto del Museo Virtual? Busca ser una web, en el concepto este de museo virtual en cuanto a contenedor, ¿no? de patrimonio también, y de conocimiento y difusor,
pero con un acceso, obviamente, que nos permite Internet mucho más dinámico, ¿no?, en cuanto a públicos, como luego también apuntaré en la parte final. Es un museo que plasma, de alguna manera, la investigación académica. ¿Y cómo enfocamos la investigación académica? Desde dos conceptos: los datos colectivos, cuantitativos, y los datos cualitativos, individuales, biográficos. Tenemos un doble objetivo en el análisis, que luego eso nos permite también trasladarlo al análisis de conjunto durante la guerra civil. Pero sí que era un objetivo, como os he dicho, localizar el máximo número de mujeres posibles, siempre dentro de documentación donde se las vinculara de manera orgánica a unidades militares. Esto quiere decir cualquier tipo de milicia organizada al principio de la guerra en cualquier parte de la geografía española, cualquier unidad militarizada después, Ejército Popular de Cataluña, Euskadi o de la República, incluido brigadas internacionales. Y después lo alargamos también por una cuestión de continuidad también en el contexto a la Segunda Guerra Mundial, o sea, mujeres que hubieran participado también de la resistencia activa contra el fascismo en Alemania, en Yugoslavia, en la Unión Soviética o en cualquier otro lugar. Esto nos ha dado hasta el momento, y en esto es un proyecto dinámico. Empezamos con la parte pública en el 2021 con 3.200 mujeres documentadas. Hemos seguido trabajando, estamos en estas 5.731 a día de hoy. Repito, siempre en un documento donde constan en la nómina, constan sus fichas, etcétera, etcétera. Luego veremos algunos ejemplos. Esto nos da unos datos colectivos en cuanto a porcentajes. En la web, en el museo virtual, podemos trabajar en esta primera sala datos colectivos. Nosotros tenemos internamente un sistema de recogida de datos que nos permiten, hay otros parámetros que también luego explicaré, hay unos públicos y otros que no los son, que nos los guardamos para investigación, como es lógico, pero sí que se puede acceder desde la web, como veis, a región de residencia, región de nacimiento, afiliación política, organización militar en cuanto a si fue cualquiera de las que existieron, como os he comentado, y unidad mayor, ¿vale? Así que podríamos delimitar cuántas mujeres, por ejemplo, habían sido del 5º Regimiento, y de ellas cuántas habían sido del Partido Comunista, cuántas de la JSU, cuántas de otras afiliaciones, etc. Esto nos daría, pues, una combinación de resultados que el usuario puede ver. Esto sería la visión cuantitativa de la parte del proyecto, el número de mujeres. Al final es importante concretar también, creo, y dejar de lado muchas pocas y ambigüedades varias que se ha dicho respecto a ellas, sino empezar a atacar ya cifras concretas, y luego pues esto nos ofrecen distribución de frentes, origen, filiación política, etc. Luego, de esos datos colectivos, pasaríamos a los datos individuales. Entonces, en cada una de ellas pasaríamos a la sala 2. La sala 2 permite llegar desde una información segmentada, por ejemplo, no sé, residentes en Baleares, en el frente balear, ¿vale? Pues clicaríamos sobre el resultado y nos saldrían todas las mujeres. Si disponemos de imagen, puedes acceder a la ficha personal por imagen, y si no, por el nombre. También te permite buscar. En cualquier caso, podemos llegar directamente a la sala 2, donde están todas, sin segmentar, y podríamos movernos por la imagen otra vez, o empezar a buscar la persona que estamos investigando, ¿no? Si fuera una familiar, si fuera el objeto de una investigación. Bueno, no lo he comentado, los principales fondos de archivos a los que atacamos en primera instancia, y que luego hemos ido bajando en su escala de prioridades, obviamente fueron el Centro Documental de la Memoria Histórica, donde tenemos el gran volumen de documentación relativa a este periodo, el Archivo General Militar de Ávila, por descontado el Archivo Nacional de Cataluña, y luego pues, bueno, bajando a escalas más locales, etc. Yo os digo que es un trabajo pues de picar mucha piedra, de ir encontrando a estas mujeres, y una vez las encontramos, pasamos a la fase individual, ¿no? a esa parte más cualitativa. Por ejemplo, miremos el caso, os pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que hacemos.
aquí no se acaba de ver, normalmente no existe el formato. Cuando estamos trabajando en el archivo y a partir de los diferentes documentos, esto no quiere decir que en un documento esté todo, porque hay gente que se piensa, bueno, vosotros lo sabéis de sobras, que allí está todo o que en un sitio está todo y simplemente lo recogemos. Diferentes archivos nos permiten ver una trayectoria y recabar más datos de cada una de ellas. Una vez está ingresado el nombre, a partir de ahí la búsqueda pues, va aumentando. Recogemos datos civiles y datos militares. Por ejemplo, de dónde nacieron, porque nos interesa también trabajar el tema de la fluctuación y la migración interna dentro de España durante esos años, que es, como sabemos, importante. Dónde residía en 1936, o sea, más vinculado a los centros de reclutamiento. Fecha de nacimiento, por el tema de la edad, que luego nos da un resultado total y podemos empezar a decir, pues esto de los 16 años no era así. En realidad estamos hablando de una franja de mujeres mayoritaria entre 21 y 30 años, no 16, aunque vamos de los 14 a los 67. Entonces, ya podemos decir que las mujeres que fueron al frente no eran jovencitas inconscientes, sino hombres, mujeres conscientes, y en edad militar exactamente igual que los hombres. Los 21 años era la edad militar en 1936 y en caso de estado de guerra eso iba ascendiendo a partir de la movilización de ellas. O sea, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahí está el tramo del 50% de estas mujeres de este colectivo de 5.000. Estado civil, solteras, casadas, divorciadas, también para empezar a ver exactamente, ¿no? Bueno, cómo influía también. A veces sorprende, ¿no?, que hubieran mujeres con hijos que se ponen al frente. Parece que a alguien le explota la cabeza. Pues estamos documentando muchísimas de estas mujeres. Profesión, obviamente, trabajos cualificados, sector primario, obreras, agricultoras, intelectuales, ¿no? También empezar a diferenciar exactamente el estrato social o la formación de donde procedían ellos. En los datos, bueno, y por descontado, la afiliación política fundamental, como sabéis, en este periodo, para alcanzar a poder vislumbrar cuál era el grado de politización y cuál era su proyecto de país en cuanto al conflicto que vivía. Como dato, deciros que solamente 3 de estas 5.000 y largas mujeres que tenemos no se vincularon a ninguna organización política en el momento de afiliarse. Esto indica un grado de politización general en la sociedad, pero también en las mujeres. Un dato importante respecto a la afiliación política, habíamos dicho que esos espacios comunes las vinculan al movimiento libertario. Si en el caso de los hombres, por ejemplo, en las milicias, están esos espacios comunes están al 50%, las mujeres caen al 30% en cuanto a afiliación libertaria. En cambio, las mujeres comunistas superan el 45%. Comunistas, el Partido Comunista, el SUB, la OGT, toda esa amalgama de organizaciones. Voy rápido. Organización militar, ¿a qué organización se vincularon? Unidad mayor, unidad menor, función. ¿Qué función desempeñaron dentro de esta organización? Es importante, la mayoría, el 66%, vinculadas a unidades de choque. Eran mujeres que iban al frente, no a hacer lo que se supone que debería haber hecho la retaguardia, pues les habían dicho que debían hacer, sino a demostrar que podían hacer otro tipo de cosas. Un 66% vinculadas a unidades, funciones armadas, artillería, aviación, artillería, etc. Frente, etc. Y finalmente aquí no está biografía, ¿vale? Una biografía que ya intenta narrar desde el nivel de literatura toda esa trayectoria vital, incluyendo exilios, la hubo, represión, etc. Ya veis que es un trabajo de ir rellenando, de ir aumentando. Os lo enseño aquí. Después tenemos imágenes. Por ejemplo, esto es la familia contactó con nosotros. Aquí nos ponemos imágenes o documentos y luego tenemos locución. En la locución, además de reproducir las biografías para gente que tiene discapacidad, que también funciona, podemos reproducir cartas, documentos personales o el testimonio de un familiar cuando conoce que su abuela, madre, etc., en este caso es el hijo, descubre que fue miliciano, ¿no? Que este es otro tema. En general las mujeres nunca explicaron que habían sido milicianas y a veces las familiares pues se sorprenden mucho de que hubiera sido así. Se me acaba el tiempo. Bueno, hay otros, por eso un ejemplo más. ¿Vale? Este es otro tipo de documentación para que veáis
Trabajamos también con la reproducción del documento donde sale esa información. Intentamos que sea... La idea es acercar también al público general a la cultura del archivo del documento, que lo puedan consultar, que lo puedan ver. ¿Vale? En este caso son convenios con el archivo Centro Documental de la Memoria. Indicamos el centro de referencia, o al menos uno de ellos, el principal, ¿vale? Que linkaría pues con el propio archivo. Bueno, ya finalizo rápido. Luego tenemos una exposición permanente. Aquí se explica de manera muy sintética y gráfica la mujer dentro del conflicto español, ¿no? Desde diferentes perspectivas, la militancia, etcétera, etcétera. Muchísima imagen, cuestiones otra vez audiovisuales, ¿vale? Luego tenemos un apartado de exposiciones temporales. Aquí exploramos arte, memoria, otro tipo de cuestiones, hay unas cuantas también de producción propia. Y luego los datos, si estamos en este tipo de formato, nosotros estamos muy atentos a las visitas y a cómo funcionan los diferentes contenidos que vamos aportando. Por ejemplo, las temporales sirven para eso, para posicionar y analizar contenidos en red, que creemos que es importante en cuanto a nuestros objetivos. Hemos tenido desde 2021 más de 400.000 visitas procedentes de 88 países diferentes. Obviamente España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos son los prioritarios, España fundamentalmente, pero hasta 88 países han accedido a la web. Y para nosotros eso es motivo de orgullo que el proyecto ha sido incluido en la red de universidades de desarrollo sostenible, concretamente en el programa de Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que sería alcanzar la igualdad de género y el equiparamiento de todas las mujeres, empoderamiento de todas las mujeres. Y lo dejaría aquí.